anterior para avanzar otro poquito, ¿ya? Eh, les avisé en el grupo que la Listen Gotret les va a dar una clase de repaso el lunes en su horario de clase presencial, ¿ya? Por favor, no se olviden de asistir, ¿ya? Bien. Y entonces decíamos, y ahí van a definir también la fecha del primer parcial. ¿Ya la habíamos fijado? ¿Dijimos ya la fecha del parcial o no? ¿Me escuchan? No, Lisa, no quedamos en nada. Ah, ya. Porque puede ser por ejemplo, el viernes, último día de clases, 18, si no me equivoco, pero si quieren unos días más, el lunes, también podría ser el lunes 21, pero ya serían vacaciones, ¿no? ¿Por qué no lo piensan y lo comentan entre ustedes y me avisan ya o lo ponen en el grupo? Está también la Lisa en Gotret, entonces me parece mejor, ¿sí? Que vean ustedes cuándo les conviene más, depende también de sus otros exámenes. ¿De acuerdo? Percy, ¿queda usted encargado, por favor? Ok, Percy, Lisa. Sí, yo hago gracias. una encuesta. Perfecto, por favor, muy bien. Vamos entonces, como les decía, a hacer un repasito de lo que hemos avanzado hasta ahora, ¿ya? Ya dijimos que la fonética es uno de los llamados, de las llamadas, perdón, disciplinas básicas de la lingüística, ¿no es cierto? Que son aquellas disciplinas que se reparten, digamos así, el objeto de estudio de la lingüística, que es el lenguaje y las lenguas, ¿no? Pero no podemos estudiar todo el lenguaje, todas las lenguas de golpe. Entonces, es como que se reparten, decíamos, distintos aspectos de la lengua para ser estudiados. Y entonces, en el caso de la fonética y la fonología, ambas coinciden en que estudian los sonidos, ¿no es cierto? Sin embargo, cada una de ellas, la fonética y la fonología, desde perspectivas diferentes, enfoques diferentes y con objetivos diferentes también, que vamos a ver más adelante cuando ya entren en fonología, ¿no es cierto? En todo caso, la unidad de análisis de la fonética es el fono, ¿sí? Que vendría a ser el sonido, pero es el término técnico que hace referencia no a cualquier ruido, no a cualquier sonido, sino específicamente a los sonidos que los seres humanos hacemos para comunicarnos, ¿de acuerdo? Bien, y entonces, en ese sentido, déjenme que vaya pasando, pues el sonido se puede estudiar en el ámbito del acto de comunicación, ya lo dijimos, desde el punto de vista del emisor, desde el punto de vista del receptor o desde el punto de vista del mensaje, ¿no es cierto? Y entonces ahí distinguimos las tres ramas de la fonética, ¿no? La fonética articulatoria, que es la que estudia los sonidos desde el punto de vista del emisor, la producción, la articulación del sonido, la auditiva, que es desde el punto de vista del receptor, del destinatario, ¿no? Todos los órganos que intervienen, y desde el punto de vista del mensaje, ya como onda sonora, ¿no? Como fenómeno físico, lo estudiaría la fonética acústica, ¿ya? Bien, entonces la fonética pues tiene que encargarse de todos estos elementos. Ya hablamos de las tres ramas de la fonética, que se encarga cada una de ellas, y un poquitito apenas fuimos viendo algunos aspectos de la fonética acústica, ¿no? Que estudia desde el punto de vista, como decíamos, uy, perdón,
desde el punto de vista del sonido como fenómeno físico. Y entonces ahí la onda sonora se estudia el timbre, el tono, la intensidad, la altura, son todos términos técnicos y dijimos, todo esto se estudia en laboratorios específicos de fonética acústica, donde están las máquinas, ¿no? Y toda la tecnología de hoy en día para llegar a identificar todo esto. En todo caso, tienen aquí definiciones, ¿no? De lo que es la frecuencia, la altura, el timbre, para que conozcan más o menos de a qué nos referimos. Y fíjense que aquí hay algunos de estos espectrogramas, ¿no? Que son los que representan precisamente las ondas sonoras que desde el punto de vista de la física nos permiten distinguir, hemos dicho, ¿no? Los sonidos vocálicos, los consonánticos, en los que hay más, menos altura, intensidad, timbre, todo lo que hemos mencionado anteriormente. ¿Ya? Les pedí también, por favor, que leyeran la bibliografía para ampliar un poquito más lo que hemos dicho, tanto de fonética acústica como de fonética auditiva, porque nosotros en la carrera no nos dedicamos mucho a esto, porque decíamos hacen falta otro tipo de tecnología que no tenemos y nos dedicamos sobre todo a la articulatoria. Pero es importante que sepan que existe y que eventualmente pueden recurrir también o pueden incorporar en los estudios de ustedes a lo largo de su vida, ¿no? Estos otros contenidos. Bien, en el caso de la fonética auditiva hablamos de los órganos, ¿no? El mecanismo de la audición, el órgano de la audición que tiene tres partes, el oído externo, el oído medio, el oído interno. Un poquito estuvimos viendo de qué se encarga cada uno de ellos, los principales elementos, etcétera, ¿ya? Pero dijimos también que nos íbamos a dedicar principalmente a la fonética articulatoria, ¿no es cierto? Es decir, uh, que usamos cuando hablamos, ¿no? ¿Qué órganos utilizamos, cómo hacemos para capturar el aire, para provocar esa vibración de las cuerdas vocales? Es decir, ¿qué significa usar nuestro aparato fonador? Y entonces ahí distinguimos también, ¿no? Las partes fundamentales, las cavidades. Dijimos que la glotis, ¿se acuerdan? Que se encuentra en la laringe, es un elemento fundamental porque ahí es donde se produce el sonido, ¿no? La vibración de las cuerdas vocales provocan el sonido, ¿no? Y entonces hablamos de el órgano fonador precisamente, donde se articulan, ¿no? Donde se provoca más bien el sonido. Pero antes, por supuesto, están las cavidades infraglóticas, en las que sobre todo los órganos respiratorios son los que introducen el aire, ¿no? En nuestro cuerpo, y con todos estos elementos que se incorporan acá, como los bronquios, los pulmones, el diafragma con sus movimientos, etcétera, ¿no? Provocan la cadena de aire, que es la que va a pasar por la glotis y que va a provocar la vibración. Por su parte, las cavidades supraglóticas ya le dan forma al sonido, ¿no? Aquí en la cavidad glótica se genera el sonido, pero donde se le da formas específicas, donde se lo articula de acuerdo a cómo movemos, ¿no? Todos los órganos involucrados, es en las cavidades supraglóticas. Y entonces vimos cómo funciona, por ejemplo, ¿no? Qué hacemos cuando respiramos, cuando comemos, porque evidentemente estos órganos de la articulación, no es que los elementos que intervienen en los órganos de articulación, no es que están hechos específicamente para hablar, ¿ya? Tienen otras funciones primarias, ¿no? Como es la respiración, la alimentación, pero en la evolución del ser humano, estos órganos se han ido como que
especializando. Y hoy en día, evidentemente, y hace muchísimos siglos, que el ser humano lo usa también para hablar y evidentemente el lenguaje cumple muchas funciones en la vida del ser humano, ¿no? Bien, entonces hablábamos de la glotis, de distintas posiciones que tiene la glotis. No se olviden que la glotis es el espacio que se forma entre las cuerdas vocales, ¿no? Y según cómo estén más o menos tensas estas cuerdas, que no son cuerdas, hemos dicho, ¿no? Que son como pellejos, ¿no? Como de cartílago en la piel. Membrana, membrana. Entonces, ajá, entonces, según cómo estén tensas estas cuerdas, se van a acercar más o menos, ¿no es cierto? Ya van a dejar espacio, un espacio más o menos amplio, ¿ya? Entonces, cuando respiramos simplemente, la glotis está abierta y el aire sale de manera expedita, pero conforme la vamos tensando, vamos a poder producir distintos sonidos. Les comentaba yo en la clase anterior que si ustedes se tocan acá y hablan, van a ver cómo en la producción de algunos sonidos hay mayor vibración y en otros hay menos, se nota menos, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con la glotis, con las cuerdas vocales y con la vibración y nos va a permitir distinguir, decíamos, las vocales de las consonantes, porque en las vocales es cuando las cuerdas están más tensas, más próximas entre sí, ¿ya? Y por tanto, acústicamente y auditivamente son sonidos de mayor timbre, de mayor amplitud, ¿no? De mayor intensidad, de mayor apertura, también amplitud en realidad en la cuerda, ¿no? Porque las cuerdas están casi pegadas. En cambio, en las consonantes se puede dar la mayor vibración o menor vibración, menos perceptible a nosotros que nos ponemos el dedo acá, digamos, ¿no? Evidentemente, si se hace con máquinas específicas, se nota que hay distintos niveles de vibración, ¿no? Y ahí distinguimos, decíamos, las consonantes sonoras de las consonantes sordas. Estuvimos además mencionando los distintos elementos que intervienen ya a partir de la glotis y de la laringe, ¿no? En lo que vendría a ser ya las cavidades supraglóticas, encargadas, hemos dicho, de la articulación, de darle forma a los sonidos, y lo fuimos mencionando cada uno de ellos, viendo qué función cumple, las posibilidades. Fíjense cómo la glotis ocupa evidentemente ahí un espacio fundamental. No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá para que podamos ya abordar nuevas cuestiones. Buen día, Lice. Hola, ¿No? Clarita. No, estamos bien, Lice. Ah, ya, perfecto. Entonces, fíjense, es súper importante esto porque a continuación vamos a ver el AFI, ¿ya? El AFI es el alfabeto fonético internacional, en inglés es IPA. Pueden buscarlo en inglés, pueden buscarlo en francés, pueden buscarlo en la lengua que quieran, porque es igual para todas las lenguas, ¿no? Hemos dicho que la fonética es una disciplina que aborda todos los sonidos de todas las lenguas, no hay un privilegio ahí de unas por encima de las otras. Lo que sí, déjenme que les comparta el AFI que yo bajé. Lo que sí les puedo recomendar es que hay, fíjense, distintas versiones del AFI, ¿ya? Entonces, busquen una versión nueva, digamos, ¿no? Ya, no busquen una versión viejita porque evidentemente ven que ahí aparece IPA, ¿ya? Este, porque evidentemente se va mejorando, ¿no? Con el paso del tiempo. Bien, y entonces yo quería acá empezar a hablar del AFI precisamente, ya que empezáramos a verlo. Creo que así más grandecito lo ven mejor, ¿no? ¿Y por qué les decía que es tan importante
que conozcan cada uno de los elementos que mencionamos en la clase anterior, porque fíjense que cuando en el AFI trabajemos con esta parte de acá, ¿sí? Aquí tenemos las columnas, aquí tenemos perdón, las filas. Cuando empecemos a hablar de consonante bilabial, labiodental, dental, alveolar, postalveolar, o aquí en el caso de las vocales, vocal anterior, central, posterior, vamos a estar haciendo referencia a todos estos elementos que mencionamos antes. Glotal viene de glotis, faríngea viene de faringe, uvular, aquí hay un error, no es uvelar, ¿no? Sino uvular, ¿ya? Es de úvula, digo en castellano, ¿no? Velar es del velo del paladar, palatal es del paladar, alveolar es de los alvéolos, ¿no? Entonces, por favor, es muy importante que revisen todo el cuadrito que tienen en el PowerPoint que les he enviado, elaborado por la licenciada Gotret, porque si no conocen cada uno de estos elementos y pueden buscar mayor información sobre cómo funciona cada uno de ellos, evidentemente se van a perder y el AFI no va a tener sentido. Otra cosita quería decirles, para el primer parcial, ustedes tienen, o sea, no es obligatorio, digamos, ¿no? Pero pueden tener a mano el AFI, ¿ya? Porque van a hacer ejercicios con el AFI en sus manos. No necesitan aprenderse nada de esto de memoria, pero el AFI hay que saber usarlo, ¿ya? Entonces es importante, y otra cosita, el AFI tiene que estar completamente limpio, ¿ya? Sin nada escrito. Y entonces, fíjense, en este AFI de acá decíamos, encontramos en esta fila, en la primera de acá, en el caso de las consonantes, toda esta información tiene que ver con el lugar de articulación. Otros hablan del punto de articulación, de la zona de articulación, pero en todo caso se refiere, como decíamos, a qué órgano, ubicado en qué órgano se produce el sonido, ¿de acuerdo? Y entonces fíjense que acá distinguimos las labiales, las que evidentemente son los labios, ¿no? Los que interesan. Fíjense que de acá vamos para adentro. En cambio, si empezamos de acá, vamos de adentro para afuera. Está todo súper ordenadito, ¿no? Entonces, bilabial quiere decir cuando intervienen ambos labios. Labio dental cuando interviene bien el labio superior con los dientes, los incisivos inferiores, o al revés, los labios, el labio inferior con los incisivos superiores, ¿no? Las dentales, cuando, por ejemplo, la lengua toca los dientes, las alveolares, en los que la lengua se apoya en los alvéolos, que son estas montañitas que pueden ustedes tocar detrás de los incisivos superiores, ¿no? De los de arriba, postalveolares, un poquito más atrás, retrofleja cuando la lengua se curva hacia atrás, ¿ya? Palatal, cuando la lengua se apoya en el paladar duro. Recuerden ustedes que hay además distintas zonas del paladar, ¿no? La zona prepalatal, la zona postalveolar y la zona más interna del paladar, que ya no es dura, sino blanda, se denomina velo del paladar, ¿no? Por eso hablamos de las consonantes velares. La uvular recuerden ustedes, la campanita, digamos, ¿no? Lo que llamamos campanita, o sea, la parte que sobresale del velo del paladar, ¿ya? Ya estamos hablando de la faringe, ese tubo, ¿no? Que ya conecta con la parte más interna y glotal cuando interviene la glotis, ¿ya? Y entonces, fíjense que entiendo que ya han trabajado algo de esto eh, con Sharide. Fíjense que, por ejemplo, cuando unimos los labios, podemos pronunciar consonantes como B. ¿Me ven, no? Pero pueden pronunciar ustedes también en su casa. Por eso se llaman
bilabiales, ¿no? ¿Ya? ¿Sí? Labiodentales, en cambio decíamos, fíjense, ¿ven el labio mío cómo se apoya en los dientes de arriba? O que en castellano no usamos esta, o sea, escribimos la letra V, ¿no? Por ejemplo, en vocal, pero no pronunciamos en general este fono, ¿ya? Dental o incluso interdental, que se llama, ¿no? Sería, se representa así, es lo que en España pronunciarían, fíjense, ¿no? Cuando escribimos la Z o cuando escribimos C delante de E y de I, nosotros en América ceseamos, ¿no? Y entonces pronunciamos esta de acá. Sin embargo, en España, colocan la lengua entre los dientes y pronuncian este fono de acá, interdental, ¿ya? Alveolar, que puede ser un poquito antes, un poquito después en los alvéolos, ¿no? Y entonces tenemos dorsal, dependiendo del dorso de la lengua, qué parte de la lengua se coloca, pero bueno, alveolar en general, fíjense, ¿no? ¿Ya? Postalveolar, por ejemplo, está de acá, de she o ship en inglés, ¿no? ¿Ya? Retrofleja, fíjense, ¿no? Palatales, que sí. Ya, en todo caso, fíjense, vamos a ir revisando luego una por una. En todo caso, cuando en una casilla tienen ustedes dos fonos, voy a buscar otro colorcito, esto quiere decir algo. Fíjense, cuando encuentran un solo fono, tienen que fijarse dónde está colocado. En general, está colocado a la derecha, ¿sí? A la derecha mirando nosotros, ¿no? ¿Ya? Fíjense, todos tienen dos columnas. ¿Lo ven? ¿Sí? Una a la izquierda y otra a la derecha. ¿Se ven, no es cierto? Bueno, cuando hay dos columnas, cuando hay solo una, fíjense que está ocupada sobre solo la de la derecha, ¿ya? En todos los casos, el fono de la derecha es un fono sonoro, mientras que el fono de la izquierda, estamos hablando de las consonantes, ¿no? Después vamos a hablar de las vocales. Mientras que el fono de la izquierda es un fono sordo. ¿Qué quería decir sordo y sonoro? En el caso de las consonantes, ¿cuáles eran las consonantes que tenían el rasgo de la sonoridad? ¿Se acuerdan? Los escucho, Clarita. Hola. Hola. No, Lizzy. Bueno, yo les he mandado video, bibliografía, pasamos esto en la clase anterior, entonces tienen que, o sea, por más que esté la Liz Gotret, esté yo, esté Sharide, trabajando con ustedes, si no son ustedes mismos los que trabajan, difícil, ¿no? Difícil. ¿Ya? Ustedes verán, porque la materia la tienen que sacar ustedes, no nosotros. Podemos ser 6 profesores, pero ustedes son los que tienen que estudiar. Si no estudian, no sé, podremos repetir 10 veces esto, pero no va a servir de nada. A ver, ¿quién, por favor? Si no me equivoco, sonoro es cuando la consonante está sonando y la muda es cuando no tiene una forma de sonido. ¿Pero a qué nos referimos con está sonando? Isaac, Dicen, ¿puedo responder eso? por favor. Los sonoros son cuando producen con la vibración de las cuerdas vocales y los sordos son las que no, o sea, se producen sin las vibraciones de las Sin cuerdas una vocales, ¿no? vibración tan intensa, ¿de acuerdo? Ajá. En cambio, fíjense cómo en las vocales, aquí miren lo que dice, están leyendo, ¿no? Cuando los símbolos aparecen en pares, el de la derecha representa una vocal redondeada, es decir, no hay distinción entre sordas y sonoras. ¿Por qué motivo en las vocales
el que vaya a la derecha o a la izquierda no implica sonoridad. Génesis, ¿se acuerda? Las vocales se caracterizan porque todas vibran, ¿sí? Porque son los sonidos de máxima vibración, ¿ya? Ah, fíjense que aquí dice, los símbolos de la derecha de la celda representan sonoros, de la izquierda son sordos, ¿ya? Y la zona asombrada son articulaciones imposibles, ¿ya? Bien, vamos entonces a continuar. Ya tenemos entonces las filas, ¿no? Y dentro de cada una de estas filas tenemos también que representa cuando dentro de una casilla hay dos elementos, uno sordo, uno sonoro. Y ahora vamos a introducir un poquito más de información. Fíjense, vamos a ver oclusiva. Ah, ya, no usen por favor, porque parece que está mal traducido. ¿Ya? Oclusivas se las llama explosivas también, ¿ya? Explosivas. Y vamos a ver, en este caso, hemos dicho que estas que están con marrón, ¿no? Las filas estas representan al lugar de articulación, mientras que las que tienen aquí en esta columna tienen que ver con el modo de articulación. Otra información súper importante a la hora de clasificar las consonantes y las vocales, ¿no? Porque aquí también tiene que ver con el modo de articulación y esto de acá con el lugar de articulación. Y entonces, vamos a explicar, aunque lo tienen en los videos y pueden buscar otra información y lo tienen escrito en los libros, etc. Fíjense, hablamos de oclusiva, ay sí, se ve que es no sé por qué, ¿no? Salen mal algunas letritas, ya. Entonces decíamos, hablamos de oclusivas y fíjense que todas estas serían oclusivas, ¿por qué? Porque en todas ellas los órganos articulatorios se cierran y cuando el aire sale en una explosión, por eso se las nombra también como explosivas, ¿ya? Porque la salida del aire es abrupta. Fíjense, por ejemplo, para la P, pero no pronuncien P, porque evidentemente si pronuncian P, la E es vocal, ¿no? Entonces tenemos que tratar de pronunciar solamente la consonante involucrada, ¿no? Y entonces si pronunciamos, por ejemplo, esta de acá, están los labios cerrados y cuando el aire sale en una explosión, ¿no? Vamos probando una por una, b, b, ¿no? T, 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 d, d, ¿sí? Las que usamos en castellano, estas se usan, pero en otras lenguas, digamos, ¿no? K, k, g, g, ¿sí? ¿Ya? Fíjense cómo hay un truco, digamos así, para cualquier estudiante de lengua, que cualquier estudiante de lengua debe conocer. Petaca son todas las consonantes oclusivas sordas, ¿ya? Y bodega, fíjense, bodega, son todas las consonantes oclusivas sonoras, ¿de acuerdo? No hay como las del castellano, ¿no? Las que se pronuncian en castellano y bueno, en otras lenguas que están estudiando ustedes también. Entonces, no hay forma de olvidarse cuál es cuál, ¿no? Las tres sonoras, perdón, al revés, las tres sordas, las tres sonoras. Esperen un segundito, por favor, que ya. En el caso de las nasales, recuerden que seguimos viendo el modo de articulación, ¿no? Cómo se conforman, ya no el lugar, sino cómo sale el aire, cómo circula el aire y sale el aire ya en forma de sonido. Recuerden ustedes que habíamos dicho que el aire puede salir por la boca, ¿no? Y entonces estaríamos ante los sonidos orales, o por la nariz. Bueno, cuando el aire sale principalmente por la nariz, no necesariamente de modo exclusivo, ¿ya? Sino principalmente por el conducto ¿no? nasal, hablamos de las consonantes nasales. Y fíjense,
estamos en todos estos casos, si ustedes se ponen el dedo delante de la nariz, evidentemente está el aire saliendo por la nariz, ¿de acuerdo? Tenemos además, fíjense, dos vibrantes y en castellano usamos las dos. En otras lenguas no, ¿de acuerdo? Fíjense que tenemos una vibrante en la que en general la lengua, la punta de la lengua puede ser o alguna parte de la lengua. ¿Cómo se llamaba la punta de la lengua? Lo vimos en la clase anterior. Exactamente. Entonces, vamos a ver que con el ápice de la lengua puede vibrar muchas veces, y entonces se llama vibrante múltiple, puede vibrar una sola vez, y entonces se llama vibrante simple, ¿ya? Y entonces, en castellano, les decía, tenemos las dos vibrantes alveolares, cuando el ápice de la lengua se apoya en los alvéolos y vibra, ¿ya? Y R. Fíjense que esta se escribe como una R normal, la vibrante simple se escribe como un bastoncito. ¿Se ve? ¿Ya? Bien. Tenemos además, fíjense, las fricativas. ¿Ya? ¿A qué se refieren las fricativas? ¿A qué se refiere el nombre de la fricativa? A que cuando el aire sale, sale en una fricción, o sea, rozando los órganos. Se aproximan, pero no llegan a cerrarse como en las oclusivas, ¿ya? Se aproximan y entonces obligan al aire que sale a rozar los órganos articulatorios involucrados. Y entonces, por ejemplo, vamos a probar simplemente algunos, porque luego vamos a ir viendo todos los fonos, ¿no? Es muy fácil darse cuenta acá. Si se ponen ustedes el dedo aquí delante de la boca, en por ejemplo esta o en por ejemplo esta, van a ver cómo están primero cerrados y luego salen en una explosión, ya hemos dicho, ¿no? Es decir, hay un momento en el que el aire no sale y luego en el que sale el aire de manera abrupta. En cambio, en las fricativas, en todas estas filas, ¿no? Aquí hablábamos de columnas. En todas estas filas de acá vemos que el aire sale, pero sin un corte, ¿ya? Como en las oclusivas. Entonces, fíjense. O por ejemplo, esta de acá, que es como una S grande, digamos, ¿sí? Vendría a ser lo que en inglés escriben así, ¿no? Con SH, ¿ya? Esto es un díptico que se llama, ¿no? Como tenemos en castellano cuando escribimos la doble R o dos R, o sea, o la Che, por ejemplo, que escribimos dos letras en realidad, ¿no? Pero representan un solo sonido, ¿ya? Representan un solo fono. Entonces, este de acá, por ejemplo, nosotros lo representamos con dos Rs, ¿ya? Y entonces decíamos, este de acá sería lo que en inglés se escribe así, ¿ya? Pero los argentinos también lo usan cuando dicen, por ejemplo, lluvia, yo, ¿sí? Que sería un fricativo también, ¿ya? Un fono fricativo, solamente que postalveolar, mientras que la S sería un fricativo alveolar. Fíjense, ven cómo la lengua se ubica más atrás en la postalveolar, pues, ¿no? ¿Ya? Mientras que en la alveolar se aproxima la lengua, que hemos dicho es el órgano más móvil, ¿no? A los alvéolos, ¿ya? Tenemos, por ejemplo, este de acá, ¿ya? ¿Sí? Tenemos uno que lo usan en España, han visto ustedes, nosotros decimos jirafa, se ve involucrado el velo del paladar, mientras que si han oído españoles dicen más fuerte, uno lo siente más fuerte, ¿no? Sería ya más atrás todavía, con la úvula involucrada, ¿no? Jirafa, jirafa, ¿ya? Bien, y entonces hablábamos de estas fricativas, ¿ya?
Tenemos además las laterales. Fíjense que algunos la llaman fricativas laterales y otros simplemente laterales. ¿Por qué motivo? Si se ponen ustedes los dedos a los costados de la boca, van a ver cómo el aire efectivamente sale por los costados de la boca, ¿no? Ahora, normalmente no se usan los dos costados. Cada persona, no sé por qué, algunos usamos el izquierdo y el otro el lado derecho, ¿ya? Fíjense, a mí me está saliendo, por ejemplo, ahora por el izquierdo. En general me sale por el izquierdo, pero hay otro que le sale por la derecha, ¿ya? Bien, tenemos además las aproximantes, fíjense, la aproximante lateral, ¿ya? Que son aquellos, y no es casual, fíjense, que se encuentren más próximos de las vocales, ¿ya? Porque efectivamente son sonidos más cercanos, ¿no? Con ciertas semejanzas en cuestión de sonoridad y apertura, etcétera, con las vocales. Fíjense además que son todos sonoros, ¿ya? Y entonces, por ejemplo, veíamos, ¿no? ¿Ya? Pero tenemos también, por ejemplo, quienes son yeístas, ¿no? Llave, llave, o quienes no son yeístas. Yo, por ejemplo, pronuncio llave, que es una Y al revés. ¿Se ve? Esta de acá, ¿ya? Bien. Entonces decíamos, es súper importante conocer a fondo los elementos que intervienen en la producción de sonido para interpretar de manera adecuada el AFI. ¿Se ve? ¿Sí? Bien. ¿Sí? Eso en cuanto a las consonantes, ¿ya? En cuanto a las vocales, fíjense que también vamos a ver que se clasifican según su lugar de articulación y según el modo de articulación, ¿ya? Cuando hablamos de anteriores, evidentemente, y hay una forma más o menos para darse cuenta de cuáles son anteriores, cuáles son posteriores. Si ustedes se meten el dedo en la boca y pronuncian, por ejemplo, la I, ¿tocan la lengua o no tocan la lengua? O la E, por ejemplo, I, E, No toca la lengua. pronuncien bien, a ver. Se meten el dedo, toca la lengua o no. Sí. Claro, Abajo. claro. Toquen en cambio, pronuncien, quiero decir en cambio, la U y la O. Métanse a la misma altura el dedo. U, O. ¿Toca o no toca, Camille? No toca. Claro. No. ¿Por qué la lengua se ubica en una posición posterior? Por eso se llaman estas de acá posteriores, mientras que estas de aquí pueden incluso ver mi lengua. ¿Ven? U, quiero decir, porque la lengua se coloca en una zona anterior, mientras que la central no es ni anterior ni posterior. Y cerradas tiene que ver con cuánto abrimos la boca, ¿no es cierto? Y entonces, fíjense, I, U,